ocasiones me pasa lo mismo. Yo tengo un guión preparado desde hace mucho tiempo, pensando lo que voy a decir, buscando conectar con la cultura, intentar plantear mi pensamiento, pero cuando llego al sitio me encuentro con una atmósfera, las informaciones recabadas en las últimas horas y sobre todo mis contactos personales en la última semana con muchos compañeros de muchos sitios que me han permitido tomar un poco desde Córdoba, no estoy en Madrid, el pulso a la situación. En consecuencia, voy a seguir el guión, pero no me voy a tener a él. Voy a intentar conectar con lo que yo pienso en este mismo momento. Hace muchos años, cuando comencé a ejercer mi función de secretario general del Partido Comunista de España, me entrevisté con un viejo militante y dirigente del partido y yo, por mor de modesto historiador, le pregunté: ¿cómo conseguisteis el Frente Popular? Si allí había diferencias tremendas, ¿cómo pudisteis casar tantas opiniones diversas ante una situación? ¿Cómo fue posible? La respuesta fue estremecedora, porque había algo en la gente que nos empujaba, nos movía. Había algo en el ambiente que nos forzaba a llegar al acuerdo, al entendimiento. Y sobre todo, por la necesidad que el país tenía en ese momento de que llegásemos al acuerdo. Esta es la sensación que yo tengo ahora en estos momentos. Y con ella quiero iniciar mi intervención. Aunque la sensación, como podréis observar, lleva ya un mensaje y una propuesta. Hace también muchos años tuve una entrevista con Ricardo Petrella, un sociólogo italiano, especialista en los temas referentes al agua y a la importancia que tiene el agua en la dimensión de las relaciones entre los poderes económicos y los países. Y en un momento determinado, hablando de la lucha social, me dijo: mira, desengáñate, en la lucha social lo importante es saber quién redacta el orden del día. Redactar el orden del día, lo sabrán ustedes seguramente, es fijar las preferencias, indicar cuáles son los contenidos y, en cierta medida, llevarle al colectivo que le va a debatir la pauta que debe seguir. En este país, hace 3 años, 4 años, ha habido quien ha marcado el orden del día. Desde el 15M para acá, hasta hace año y medio, el orden del día lo han marcado las mareas, los campamentos y las marchas por la dignidad, stop desahucios, el 22M, damnificados por las hipotecas y los fondos de inversión, galloflautas, sectores y centros fabriles en lucha, Coca-Cola, Momento culmen fue el 22 de mayo del año 2014, en esa marcha millonaria que ocupó todo Madrid. Y además, en ese momento, la aparición de una fuerza política emergente en estos momentos, desde mi punto de vista, constituye una punta de lanza, insuficiente, pero una punta de lanza importante, para, junto con otros, conducir el cambio en profundidad. El orden del día se marcó desde la movilización. Quien redacta el orden del día no solamente coloca en primer lugar los puntos a debatir, sino el lenguaje, las prioridades. Redacta además, al redactar el orden del día, cómo debe ser entendido el debate que tiene lugar y, sobre todo, las propuestas que van a emanar de ese debate. Muchas veces, redactar el orden del día no es tener la hegemonía, pero para tener la hegemonía hay que conseguir redactar el orden del día. Ese orden del día que hizo que los medios de comunicación, que el lenguaje de la calle todos los días estuviese en torno a lo que hacíamos en las calles y en los discursos políticos y en los escritos, llega un momento en que se paraliza. En el momento en que se anunciaron las elecciones del 20 de diciembre, quedó totalmente paralizado. Volvió la iniciativa de lo político e institucional electoral. El decaimiento fue asombroso.
decaimiento que todavía tenemos. Es algo que nos hace pensar que establecer un orden del día o tomar la iniciativa en lo social debe mantenerse en torno a una estrategia perfectamente acordada que significa dominar el espacio y el tiempo y el ritmo, porque si no se corre el riesgo de lo que ocurrió al convocar las elecciones para el 20 de diciembre. Ahora bien, ante una convocatoria electoral y desde el punto de vista de los que redactaron el orden del día entonces o quieren redactar un nuevo orden del día, hay dos enfoques. El primero es la canalización del voto hacia una o varias fuerzas políticas para que ellas pongan en marcha las reivindicaciones que la gente manifiesta en sus distintas expresiones, en sus distintas movilizaciones. Yo creo que es lo clásico. Pero hay otra. La aceptación de un programa común, unas propuestas y unas políticas concordes con ellas para elevarlas a las instituciones. Partido, coalición, acuerdo, movimiento. No es una delegación, sino un nuevo frente de la misma lucha. El Frente Cívico Somos Mayoría puso en su momento 16 puntos programáticos, entendiendo que ellos podían servir de cemento para unir las voluntades políticas. Esta visión de la participación de la sociedad en la política conlleva necesariamente hacer de la política la ciencia de lo concreto, de lo inmediato, de las necesidades, elevadas a la categoría de lucha política en las instituciones, pero sin olvidar nunca que la calle tiene que estar movilizada. Y movilizarse en la calle no significa estar todo el día ocupándola, sino hacer el orden del día en el bar, en la casa, en las relaciones profesionales, en la mentalidad colectiva. Son las ideas que pueden facilitar cohesionar el futuro bloque posible que haga que el cambio concreto se realice en nuestro país. Después de lo que ha pasado estos meses con las posibles alianzas, las cosas están volviendo al terreno desde el principio. Desde mi punto de vista, no hay nada más que dos opciones, y creo que no se le pueden dar más cuenta. Una, lo que hay. Lo que hay es la gran coalición, de hecho, PP, PSOE, Ciudadanos. El euro, la Unión Europea, los recortes, la corrupción que no cesa, que es incesante y que creo, además, que no está sino empezando a surgir. Cada día es un nuevo escándalo. Pero además, yo constato que cada día que surge cada nuevo escándalo, veo más a una parte de la población totalmente inerte. Siente que no es capaz de hacer nada. Acepta pasivamente lo que está ocurriendo. Pero además, si es cierto lo que dicen determinados estudios de demoscopia, parece ser que eso no le afecta a su futura decisión de voto. Es decir, que esta situación de gran coalición defendiendo lo que hay, esa no va a variar en absoluto si no la hacemos que varíe. ¿Cómo? La otra opción. Es una opción fruto de una tarea larga y ardua, de ir construyendo algo que hace muchos años defendimos en determinados lugares. Construir una triple alternativa, construir entre todos. Una alternativa de gobierno, una alternativa de modelo de Estado y una alternativa de modelo de sociedad. No podemos, desde las fuerzas que nos reclamamos de la transformación de nuestro país, pensar que solamente terminamos con ser alternativa de gobierno. Hay que ir más allá. Alternativa de la forma de Estado, en su momento, y sobre todo, alternativa de modelo de sociedad. Porque si nos quedamos solamente en la alternativa de gobierno, se nos agotará el esfuerzo. Inmediatamente la reacción forzará el cambio contra lo que nosotros hemos previsto. Es penetrar permanentemente con la mayoría social para producir este triple cambio. En estos momentos yo creo que las fuerzas políticas y sociales y culturales, sobre esto quiero poner un especial énfasis, culturales, revistas alternativas,
radios alternativas, intelectuales, profesionales, pongo especial énfasis en ellos, yo les preguntaría, ¿y al pueblo español? ¿Qué estáis dispuestos vosotros a hacer? No se trata de que le pidáis y le demandéis a las fuerzas políticas lo que tenéis que hacer. Vosotros, ciudadanos, ¿qué estáis dispuestos a hacer? En el terreno de los valores, ¿cómo vamos a erradicar la corrupción? Desde la movilización cívica y los cambios políticos. Las dos cosas. ¿Cómo va a hacer posible la regeneración de la vida democrática? ¿Qué democracia? Y aquí no me resisto a repetir por enésima vez mi visión particular de democracia. Para mí es un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo en torno a las condiciones del contrato social que nos une. Por tanto, es una visión de la democracia más allá del hecho electoral. Propuestas y programas sobre el tejido productivo, sobre la fiscalidad, propuestas sobre la recuperación de la soberanía. Aquí habría un debate quizás entre nosotros, el tema del euro, la deuda, la Unión Europea. Pero sobre todo, haya un debate o no haya consenso en torno a las propuestas, yo sí creo que hay una. ¿Cómo afrontamos concretamente el problema que tenemos hoy, como país? ¿Cómo lo hacemos? Abordar las cuestiones que la transición obvió y que se han ido pudriendo a lo largo del tiempo. La primera, ¿qué Estado vamos a construir? Esto no es inmediato, pero tiene que estar en el trasfondo. La segunda cuestión es monarquía o república. La tercera es la laicidad del Estado. Y la cuarta, implantar y desarrollar el llamado Estado de Derecho. Usar de inmediato los mecanismos legales vigentes. Quiero recalcar que muchas veces en nuestros debates, incluso en nuestros sueños, pensamos en la legalidad que vamos a ir creando. Es bueno que pensemos, es bueno que vayamos preparando cómo queremos que sea una futura Constitución. Es bueno que lo que llamamos proceso constituyente esté lleno de propuestas para debatir. Pero de inmediato vamos a utilizar la legalidad vigente. Permitidme un comentario, aquí que no nos oye nadie. Cante la Constitución española, el título séptimo y un tribunal constitucional de acuerdo y cambio este país. Es decir, el uso de la legalidad, la doble lectura de las cosas, y por supuesto preparemos la nueva legalidad, pero de inmediato trabajemos con esta. Hagamos visible ante la gente un hecho clarísimo. El gobierno está fuera de la ley, está fuera de los derechos humanos y fuera de la propia Constitución. Hagámoslo visible. Y romper la hegemonía del bipartito. En esto quiero ser rotundo. Mientras no rompamos al bipartito, aquí no hay nada que hacer. Desterrar los sueños y las ilusiones de que vamos a intentar hacer girar a A o B. No, hay que sustituirlo, hay que sobrepasarlo. Y si queréis, utilizo la palabra muy usual estos días, hay que ir al sorpaso. Cada uno lo entienda como quiera entender. Y bien, ¿de qué partimos? Las experiencias del pasado, que nos dicen lo que hay que hacer y también nos dicen lo que no se puede volver a repetir. Hay un fenómeno político que yo no me puedo resistir a comentar, porque yo, que pertenezco a Izquierda Unida, no tengo por qué obviar una realidad. Hay una fuerza política en estos momentos, después de las últimas elecciones, Podemos, que ha conseguido un éxito brutal. Pero, como he comentado con algunos de los dirigentes amigos míos, habéis conseguido una cabeza de playa, una cabeza de puente. Eso es muy importante. Cuando la tropa que desembarca instala la cabeza de playa, ha conseguido poner un pie en el otro espacio, pero nada más que un pie. Nada más que un pie. A partir de esa cabeza de playa tiene que hacer una ofensiva. Y no pueden hacerlo solos, por muchas razones. Organizativas, de tipo electoral, de experiencia, muchas cosas más. Hace falta que, sin obviar esa importancia que tiene esa fuerza política, que los demás, con su protagonismo, con su personalidad, hagan de esa cabeza de playa el inicio de una ofensiva que ocupe y gane la guerra. Esto hay que tenerlo claro.
Creo que esa cabeza de playa ha sido el éxito más importante desde el punto de vista de lo que somos partidarios de que esto cambie, que ha habido en los resultados de las últimas elecciones. Porque además hay otras fuerzas políticas que, sin haber tenido tantos diputados, sí tienen la suficiente cantidad de votos, de experiencia y de trabajo durante muchos años para poder confluir, ellas y otras más, en la construcción de esa alternativa, repito, desde lo que se ha marcado en la cabeza de playa. Creo que llegamos a un tiempo en que tendremos que reexaminar nuestros lenguajes y nuestras maneras de entender la movilización. Decía Althusser que la lucha de clases se manifestaba en las ideas, es verdad, pero las ideas se manifiestan a través de las palabras. Y ha llegado el momento, si queremos conseguir que la inmensa mayoría del país, esta es la propuesta del Frente Cívico, no solamente con los partidos políticos y las organizaciones que se movilizan, hasta que no consigamos que esos ciudadanos apáticos, que siguen votando muchas veces a los partidos de la corrupción, si no llegamos que pasen a esta zona, no habrá el cambio profundo. Esta es la tarea que el Frente Cívico modestísimamente se ha propuesto. Y para eso hay que cambiar el lenguaje, el sentido de la movilización, el sentido de cómo nos vamos a dirigir a la gente para conseguir acceder a que esa mayoría se vaya incorporando como actor activo y actuante a la tarea de la transformación. Y naturalmente eso significa que hay que tener un objetivo. Parece ser, Alberto sabrá de esto más y también Rafa, que vamos a unas elecciones. Bien, eso va a ponernos a trabajar por conseguir que esa cabeza de playa vaya ya vertebrándose cara al futuro. Pero para mí, el problema es dentro de 4 años. Voy a ser rotundo. Dentro de 4 años hay que ocupar la Moncloa. Y ocupar la Moncloa no significa ocupar la Moncloa con la presencia física del hombre o la mujer que sea presidente del gobierno, sino tener a la calle organizada, no en permanente algarada o ocupación de las calles, sino en la conciencia social basada en la movilización y en el frente de la cultura, vuelvo a insistir, explicándole a la gente la manera de luchar, desvelando los misterios que hoy están siendo tapados y enseñándoles dónde está el porvenir. Y bien, hace 72 horas, creo que fue el miércoles, en rueda de prensa que hice a propósito, yo planteé que iba a hacer aquí una propuesta. Es el viejo truco mediático. Se lanza a los medios para que haya expectación. Pero lo hago a título personal. Y os quiero decir a los componentes de mis compañeros de mesa que en absoluto estáis obligados ahora a contestar. Ni a mí, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Solamente que si la propuesta os llama la atención y veis que tiene algo positivo, que vuestras organizaciones respectivas la pongan en marcha. No quiero el protagonismo de nada, pero no me resisto, teniendo en cuenta cómo comencé mi intervención y lo que he ido hablando, creo que es una propuesta que debe ser por lo menos pensada. Si no os gusta cómo está desarrollada, cambiadla, pero por favor, el espíritu que la anima, yo os invito a que lo penséis. Yo creo que debéis llevarle a vuestras organizaciones, no los que estáis aquí, sino a los que antes me he referido. He hablado de las mareas, he hablado del biodiversidad, he hablado de estos desahucios, he hablado de ATAC, he hablado del ecologismo político, es decir, todos esos. Si es posible, primero, crear una plataforma, comisión, coordinadora, plataforma de enlace, como queráis llamarla, permanente y reglada. Es decir, no se trata de una invitación a una reunión esporádica, sino de crear una especie de entidad permanente, con sus plazos, sus ritmos, sus momentos de trabajo, que no se constituya en absoluto en dirección sobre ninguna fuerza política y social, ¿está claro? Sino que sea el lugar de encuentro reglado en donde se pueden discutir desde análisis de la situación que tenemos delante, dialogar sobre problemas candentes y producir acuerdos en torno a comunicados,
propuestas alternativas y coyunturales. Establecer una línea de trabajo permanente en torno a programas y proyecciones programáticas. Servir de órgano de coordinación de movilizaciones cuando las fuerzas políticas, sociales y culturales así lo decidan, porque ella no tiene autonomía para decidir. Servir de órgano de coordinación de movilizaciones, repito, cuando las organizaciones integrantes así lo acuerden por unanimidad, porque el consenso para mí en esto es fundamental. Visualizar ante la ciudadanía la factibilidad de lo deseado y difícil unidad para el cambio concreto. Visualizar ante la ciudadanía que es posible el entendimiento, que esto es un primer paso, pero nuestra gente necesita ver que los suyos comienzan a sentarse, porque las expectativas que en estos momentos están surgiendo no pueden verse defraudadas una vez más. Acabaríamos con esto durante 30 o 40 años. Adquirir la capacidad de atracción para quienes, alejados de la actividad política y social, sienten interés por enterarse y participar en debates, propuestas y movilizaciones. Estoy pensando en esa población que pasa absolutamente de todo, que no va a una manifestación, que no va a una reunión, que no tiene más información que la televisión y determinados boletines informativos. A esa gente hay que llegar con otro método, porque esa gente objetivamente tiene que estar con una política de cambio. Y el problema nuestro es transformar lo objetivo también en subjetivo. Transformar lo que decimos en el frente cívico, la mayoría en sí, en una mayoría para sí. La plataforma coordinadora, o como quiera llamarse, desde la entidad central debe desarrollarse a través de todo el territorio español. Yo pido, y con esto termino, un favor: quedaos con el espíritu de la propuesta, trasladad, pero buscar y encontrar una comisión de enlace, donde de manera reglada y obligatoria, porque así se lo dan, se vuelvan a reunir, simplemente por el hecho de sentarse y empezar a debatir sobre los problemas de nuestro país, sabiendo que hay que ir cediendo, porque la velocidad de un tren, sabéis que es la del último vagón. Eso crea una sensación en la población que multiplicará la potencia de las fuerzas políticas y de la movilización. Esto es lo que tenía que decir. No es ninguna novedad en mí, pero creo que merece la pena que lo expreséis y que lo trasladéis a vuestras fuerzas políticas, sociales y naturalmente al frente cívico. Gracias por aguantar.